Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Creciendo Juntos. Soy Camila Betancourt. Esta noche los estoy acompañando en vez de Sebastián Esnaola, que tuvo la suerte de poder ir a ver el eclipse al norte de Chile y ya nos va a estar contando toda esa experiencia. Como todos los lunes, no estoy sola aquí en Creciendo Juntos, que recordemos es un... Perdón. Que es una coproducción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Como les contaba, no estoy sola, como todos los lunes, acá está Claudia Zamora. Claudia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Camila, ¿cómo estás? Hoy día vamos a estar hablando de un tema que nos interesa mucho desde Chile Crece Contigo, que es cómo vamos avanzando, espero que no retrocediendo, en convivir con la diferencia, con las distintas maneras de ser niño o niña en Chile y cómo podemos ir acompañando a las familias en este proceso. Tenemos una invitada muy especial para hoy día para hablar de este tema. Exactamente, y está con nosotros Ana Luisa Garrido, educadora diferencial y profesional del Departamento de Calidad Educativa de la Junji. Ana Luisa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación y estamos aquí para compartir la experiencia desde Junji. Mira, partamos por una pregunta que de repente puede ser un poco básica, pero la gente también siempre sabe, tiene esta diferencia. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de convivir con la diferencia? ¿Es lo mismo de hablar de inclusión? Bueno, en realidad nosotros para poderte responder te voy a responder con otras cosas también. En el proceso de convivir con la diferencia, de apreciar la diferencia, tenemos un largo proceso histórico, desde los momentos en que todos aquellos diferentes son excluidos, después de alguna forma segregados, si entre comillas eres diferente, te segregamos a un mundo aparte en alguna forma, una forma de integración a un proceso de inclusión. ¿Qué es lo que lleva a un proceso de inclusión? Y vamos a ver que es parte de valorar las diferencias que existen y en ese sentido, para valorar la diferencia, tenemos que ser capaces de reconocerla. Al reconocer las diferencias, entonces estamos generando un proceso de inclusión, porque decimos y miramos, en realidad todos somos distintos, pero ¿en qué cosa? En todo. Desde las características personales, como las formas de pensar, las formas de creer en lo que creemos, y también en características que pueden ser en que aprendemos, por ejemplo, en el caso de la educación, en que aprendemos con distintos ritmos, con distintas formas. Entonces, en ese sentido, inclusión es un proceso que lleva a valorar la diversidad. Entonces ahí está, es como parte de ese proceso. De un continuo en que entonces vamos Exacto. avanzando, pero quizás a veces siempre pensamos que podríamos ir más rápido, ¿cómo hacemos? Y ahí también siempre volvemos a los niños, que en el fondo si uno parte con los niños y las niñas, haciendo que convivir con la diferencia sea algo natural desde la primera infancia, es mucho más fácil el proceso posterior. Claro. En ese sentido, yo, como le decía, en este proceso que ha existido históricamente, en ocasiones nos quedamos también, persiste este proceso, aun cuando hemos avanzado a poder mirar la diversidad como un valor, valorar las diferencias, hemos avanzado mucho, pero también nos quedan elementos que también son de exclusión y de discriminación. Y en ese sentido, tal como señala Carola, es un proceso que en la educación parvularia o con los niños y las niñas de verdad se vive distinto que lo que va pasando a lo largo del tiempo. Por eso que relevamos tanto una mirada de valorar la diversidad en la educación parvularia, porque nos permite entonces avanzar de una forma diferente. Ana Luisa, ¿y qué herramientas tienen los educadores o las educadoras para poder transmitir de buena manera y acompañar a los niños en este proceso de respetar la diversidad? Si nosotros pensamos en la educación parvularia, fundamentalmente mira al niño y a la niña en la observación de ellos. Entonces, desde esa perspectiva, si ponemos al centro como foco a los niños y a las niñas, tal como decimos nosotros, a los niños y a las niñas que son sujetos de derecho, pero si los observamos profundamente, empezamos a descubrir que todos los niños y las niñas, independientes de sus diferencias, van avanzando y van generando espacios de comunicación y todo eso. Y en ese proceso también les mostramos, la educadora muestra también a su familia
que este proceso es con todos los niños y las niñas. Tiene herramientas la educadora, porque desde siempre la educadora de párvulo ha sido formada para trabajar con todos los niños y las niñas, ¿ya? Y cuando se valora de esa perspectiva, tiene herramientas de juego, por supuesto, todo lo que es el proceso lúdico, pero también de considerar que los niños son muy sabios, son muy potentes, son los niños y las niñas de verdad que tienen una posibilidad real de transformar el mundo con pocas pistas. En ese sentido, Ana Luisa, de repente los niños son mucho más sagaces que los adultos en ver las diferencias de las otras personas, y de repente quizás son los mismos adultos que le ponen como esas barreras de por qué él, no sé, por qué él es así, o por qué él tiene un tutor en la sala. ¿Cómo tienen que manejar eso también desde los adultos para que los niños también puedan entender que la diferencia existe y que la diferencia no es mala? Mira, en realidad los niños son muy poco discriminadores, porque ellos se conectan desde el proceso, desde por ejemplo, desde la curiosidad, desde el juego, desde su hacer. No están conectados a mirar las diferencias. Esa es parte de lo que hacen los adultos. Y por eso que es tan importante trabajar con los adultos. No solo con los adultos que son parte de la comunidad educativa, sino también con la familia. En términos de qué trabajar con ellos, en términos de ser capaces, como diríamos, observar, aprender del niño. ¿Por qué? Cuando decimos aprender del niño, podríamos empezar a mirarlo. A veces nosotros no nos damos cuenta la sabiduría que tienen los niños en todo esto. Pero si nosotros empezamos a observar muchos niños, ellos van a jugar, incluso niños entre dos niños que no tienen ni siquiera lenguaje común. Por ejemplo, un niño que llegó al jardín infantil, que viene con otra lengua materna, va a empezar a jugar con los otros niños sin establecer el lenguaje verbal, solo en el juego. Y si nosotros observamos eso, le damos la oportunidad a los padres, de todos los padres, que miren eso. Si hay un niño en situación de discapacidad, ¿qué podemos observar? Que los niños, su hacer innato es jugar, porque eso es su convicción. Claro, no es que la educadora vaya a proponer el juego, el niño en primer lugar juega. Entonces, desde esa perspectiva, podemos descubrir que los elementos que nos ayudan en esto es justamente no generar una discriminación desde los adultos. Ana Luisa, ¿y cuándo se produce el cambio? Porque acercarse a la diferencia, sea un niño migrante de un pueblo originario, con alguna situación de discapacidad, con alguna característica física distinta, hay tantas maneras de ser diferente, pero eso generalmente en los niños pequeñitos uno observa que genera curiosidad y atracción a jugar, y los niños no se complican y van y juegan. Quizá en ese mismo punto, Claudia, el que se complica es el adulto, porque están mirando, no sé, en un niño, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad para moverse, lo están mirando raro, como que el adulto parte como que desde que el otro está discriminando. Bueno, eso es nuestra sociedad un poco competitiva, hace que de alguna manera como adultos llevemos a competir a los niños y a las niñas. Entonces, en ese sentido, más bien pasa por cómo nosotros como adultos enfrentamos las situaciones, porque si no podríamos tener a niños bastante más grandes sin esta discriminación. Pero yo creo que de verdad, en la medida en que como niños van aprendiendo a convivir con todo, vamos a generar una sociedad un poco más inclusiva. Cuéntanos un poco ahí cómo la ha abordado Junji, porque yo entiendo que ustedes tienen una política de inclusión de diversidad hace muchos años, que la intención, y reconocemos que Junji va avanzando mucho en que los jardines infantiles y las salas cunas no pongan barreras de acceso a los niños con alguna característica diferente. ¿Cómo ha sido el tránsito de Junji? Bueno, Junji, mira, hay que reconocer en esta parte, en primer lugar, que Junji como educación parvularia ha sido muy poco discriminatoria en ese sentido. Bueno, además tenemos un referente curricular que desde el año 2010, su eje principal, su característica de calidad ha sido la inclusión educativa.
Y en ese sentido, nosotros tampoco ponemos barreras de ingreso, o sea, no generamos que por tal razón... Entrevistas, evaluaciones. No, los niños ingresan como niños por las características. Tenemos algunas cosas que discriminan porque no podemos priorizamos, pero no significa que no se priorice a un niño que tiene una situación, por ejemplo, de discapacidad u otra. Al revés, hay una política de inclusión bastante importante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, se ha trabajado con las educadoras, con las técnicas, en este proceso de ir comprendiendo. Hemos ido, Junji en educación parvularia ha integrado educadoras de párvulo, ha hecho convenio con distintas instituciones, entre ellas con el Senadis, por ejemplo, con CONADI también para los temas de niños de pueblo originario. Tenemos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social en relación a los pueblos que son migrantes, y etcétera, y tenemos discriminación positiva tal vez en ese sentido, en términos de que una familia migrante tiene menos oportunidades de tener grupos de apoyo y por lo tanto tiene más posibilidades de entrar al jardín infantil, que es su grupo de apoyo. Y en ese sentido lo que buscamos es ir haciendo un proceso de transformación en la comunidad educativa. Este proceso no es que todos tengamos una mirada súper inclusiva, porque es un proceso de transformación de país. No es un proceso de transformación que sea automático e inmediato, es un proceso reflexivo. Y en esa línea, Ana Luisa, ¿cuáles dirías tú que son actualmente las principales resistencias? Entendiendo que hay un camino recorrido, pero ¿cuáles son las resistencias actuales? Las resistencias tienen relación fundamentalmente con, primero hay una parte cultural, que es una resistencia actitudinal, porque también, entre comillas para decirlo así, pero que es real, da miedo la diferencia. Entonces, nosotros tenemos una cultura que tiende a la homogenización en muchos casos. Entonces, en ese sentido, la actitud de, ¿qué voy a hacer si yo no tengo herramientas? Y sabes que lo más hermoso es que en ocasiones conversamos con la comunidad educativa y cuando descubren que en realidad tienen herramientas porque son niños o niñas, las herramientas desde niños y niñas, y que lo que requieren son algunos apoyos, cambia la actitud, cambia la forma de mirar. Baja el miedo. Baja el miedo, porque cuando conocen al niño, entonces ya deja de ser el niño, por ejemplo, en situación de discapacidad, pasa a ser José nombre. Miguel, pasa a ser Andrea, qué sé yo. Entonces cambia la forma. Es lo que nos pasa a todos en realidad. Cuando conocemos algo, dejamos de tener miedo. Lo mismo pasa si uno tiene que enfrentar a un niño que no tiene la misma, o a la familia que no tiene el mismo idioma que uno, la misma lengua. Entonces uno dice, pero ¿cómo no me voy a comunicar? Pero en la medida en que la conozco, que tengo un acercamiento emocional, afectivo con ellos, cambia la forma de mirar. Y luego también está en que tenemos que ir buscando como institución herramientas que nos permitan ir avanzando. Por ejemplo, estamos en un proceso, no digo que sea todo, pero estamos en un proceso que nos permite levantar las barreras arquitectónicas, levantar barreras. Es un proceso que se ha ido haciendo conciencia, también de capacitar. También es un proceso que ha habido conciencia. ¿Tú dirías que Junji hoy día es una institución inclusiva? Yo diría que estamos en un proceso avanzando hacia un proceso cada vez más inclusivo, porque tampoco quiero decir que seamos 100% inclusivos, porque estaría mintiendo, digamos. Hay que reconocer que en ese proceso histórico que hablaba inicialmente, mantenemos parte de ese proceso histórico. ¿Ya? Porque la cultura de los adultos, claro, quizás es lo que más cuesta cambiar. Y los adultos, entonces, cuando nos transformamos, pasan bastante tiempo. Sin embargo, estamos buscando estrategias diversas. Por ejemplo, antes no pensábamos en incluir nuevos adultos dentro del aula. Hoy día estamos buscando, esa es una estrategia, de incluir una persona, porque se requieren más manos, porque requerimos más adultos para atender todos los niños. Entonces se buscan esas estrategias. Tenemos, por ejemplo, a través del convenio Senadi, que van profesionales, terapeuta ocupacional o educadores diferenciales, van al aula. Es parte de la estrategia, pero van
no para atender al niño en particular, sino que para atender el aula, para que las educadoras y las técnicas adquieran competencia, porque tampoco no queremos que los niños sean discriminados dentro del aula por tener una situación distinta. Lo que queremos es que todos los niños aprendan en conjunto con ellos. Claro, no se trata de tomarlo y tenerlo en un rinconcito. Exacto. Con el profesional. Es cómo levantamos las barreras. Y ahí hay un tema súper relevante, que es la identificación de barreras. ¿Barrera qué significa? Tal como el nombre lo dice, es que hay algo que nos impide, por ejemplo, jugar. Entonces, como adultos nos tenemos que preguntar, ¿qué está impidiendo que un niño o una niña, y con nombre, que Juan, Francisco, María, Luisa, ¿qué está impidiendo que juegue realmente, que se incorpore al aprendizaje, que participe, que pertenezca a este sector, a este lugar donde está, que se sienta perteneciente? Entonces, como adultos, nos tenemos que hacer la pregunta permanentemente, tanto con las familias como con los niños y con las niñas también. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos formas de preguntarle a los niños y a las niñas por qué no está participando, por qué no está jugando, y entonces podemos observar y ver. Este es un elemento central. Vamos a hacer un alto en la conversación, que está muy interesante, y tengo una pregunta para ti, Ana Luisa, sobre lo que hablabas del tema también de las discapacidades, pero vamos a hacer escuchar un poco de música hasta ahora. Esto es Maná, Rayando el Sol. Bueno, estamos de regreso acá en Creciendo Juntos, estamos hablando de diversidad, de cómo convivir con ella. Estamos con Ana Luisa Garrido, que es educadora diferencial y profesional del Departamento de Calidad de la Junji. Te quería preguntar, Ana Luisa, por ejemplo, cuando hablamos de niños con discapacidad motora, por ejemplo, en las salas de los jardines o de las escuelas, cuando los papás dicen, ¿sabes qué? Me preocupa que haya un niño así en la sala de mi hijo porque quizás puede retrasar su aprendizaje, ¿qué se le puede responder a ellos? O sea, en realidad yo creo que justamente ningún niño o niña atrasa el aprendizaje de otros. Si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, los niños y las niñas son oportunidades. Que haya un niño en una situación de discapacidad motora o con algún otro tipo de situación de discapacidad va a generar mucho más posibilidades, porque la educadora va a generar muchas estrategias para todos los niños y las niñas. Por ejemplo, más estrategias sensoriales, más estrategias con distintos tipos de motricidades. Ese es un prejuicio clásico, que exacto. Tener niños diferentes en alguna característica va a atrasar el aprendizaje del resto, y es un mito y un prejuicio. Exacto. ¿Cuáles son los otros prejuicios más comunes que tú has escuchado? Bueno, aparte de aquí surge un miedo, entre comillas, que puede ser como feo decirlo, pero como contagioso. ¿Ya? No vaya a ser que después se le pegue al resto. Claro. Y esto también viene de aquel momento en que discriminábamos y generábamos espacios para que los que eran diferentes estuvieran aparte para no verlo. Entonces, eso es un mito. Es un mito, porque en realidad, si nosotros miramos, cuando, por ejemplo, pensemos en un niño que tiene una discapacidad visual, ¿qué es lo que estamos generando en un aula que hay un niño con una discapacidad visual? Estamos generando mayores oportunidades para que los niños tomen distintos puntos de vista. Cuando hay un niño en una situación de discapacidad motora, los otros niños, si uno los observa, los niños y las niñas, ellos empiezan a decir de qué manera lo integramos y empiezan a buscar en los niños muchas alternativas. Por lo tanto, estamos generando el enriquecimiento de esa oportunidad de aprendizaje, de jugar, de participar. O sea, los prejuicios finalmente son de los adultos. Exacto. Los que vamos poniendo las barreras. Y eso parte quizás porque antes, como tú decías, Ana Luisa, eran los que tenían alguna característica diferente para un lado y el resto para el otro, desde la concepción, como era de temas de educación antiguamente, quizás. Claro, porque desde una concepción en que los niños son todos iguales en determinadas características de edad, por ejemplo. Entonces trabajo para un niño tipo,
pero en realidad cuando tú estás en un aula te das cuenta de la riqueza que hay. Hay niños creativos en términos motores, otros creativos en términos de ritmos, de baile, otros en términos de hablar, de contar historia, de representar. Entonces tú descubres la creatividad que tienen los niños y es una riqueza, es compartir la riqueza. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, Claudia, pero antes te quería preguntar cómo los usuarios del Chile Crece Contigo, dónde pueden encontrar material de apoyo, dónde pueden resolver sus dudas sobre este tema. Bueno, y también reconocer que nosotros también estamos en un camino, no tenemos tantos materiales como quisiéramos, del punto de vista que sean accesibles para todos los niños y las niñas en temas de idiomas, en temas de sensoriales, en temas de visuales, auditivos, así que tenemos una línea de trabajo que ojalá, claro, que pueda rendir más frutos. Tenemos algunos materiales en traducción al creol, algunos materiales en traducción a los idiomas, a las lenguas de los pueblos originarios de nuestro país, pero efectivamente estamos más bien en un desafío que en un avance, y en temas de consultas para apoyar trayectorias de niños en instituciones educativas o con profesionales Chile Crece Contigo, siempre está nuestra web y el Facebook también de Chile Crece Contigo y la web www.crececontigo.cl. Una web súper completa, hay que decirlo. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir conversando sobre cómo vivir y cómo enseñar con la diversidad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Esta noche estamos hablando sobre cómo vivir, cómo enseñar la diversidad. Los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Chile Crece Contigo y también en Radio Cooperativa. Envíenos todas sus preguntas, todas sus consultas, sus experiencias para responderlas y compartirlas con Ana Luisa Garrido, educadora diferencial y profesional del sistema y profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Claudia, no sé si tenemos algunas preguntas. Recibimos varias preguntas desde ayer que comenzamos con la promoción de este programa y algo conversábamos en el primer bloque, pero Fernando nos pregunta cuándo se produce el cambio, cuándo los niños comienzan a discriminar. Comentábamos en el primer bloque que la mayoría de los niños se acerca a la diferencia con mucha curiosidad, les causa interés, quieren saber, no tienen miedo de acercarse a otro niño y van y lo hacen porque quieren jugar. Pero a poco andar vemos que eso ya empieza a ser diferente. ¿Cuándo se produce el cambio? Mira, primero que nada decir que en realidad el niño no se acerca a la diferencia, porque no la percibe. Uh-huh. El niño es otro niño y es una posibilidad de jugar. Uh-huh. Y eso yo creo que es súper importante tenerlo presente, que es una posibilidad de jugar y un acercamiento. Nosotros como adultos muchas veces, por las características sociales de distintas, la nuestra a lo menos es así, vamos de alguna manera generando algunos mecanismos de competencia entre los niños y de exigencias familiares que tienen relación con competir con otros para distintas cosas. Que esto no se da en la educación parvularia, se empieza a dar más en la educación básica y hacia adelante. Pero no en todas las educaciones básicas. En algunas educaciones básicas sí se está propendiendo a ver una posibilidad de un encuentro mucho más inclusivo. Al valorar la diferencia, entonces cuando la educadora valora la diferencia como una posibilidad, va generando más oportunidades también para que la familia la valore. Entonces yo creo que... Claro, porque... Es lógico si yo veo y valoro que cada uno tiene sus propias condiciones. Sin miedo, sin temor. Y Ana Luisa preguntaba aquí el auditor ¿cuándo parte? ¿Cuándo hay que ponerle tope? Cuando nos estamos dando cuenta que eso está... Hay algunas características sobre eso. Yo por eso que insisto en que parte la valoración de la diversidad desde la educación parvularia, desde el primer momento, y en ese proceso de transformación tenemos que seguir para que no suceda justamente el quiebre, porque no podría decir cuándo
cuándo parte, Cuando se produce. Claro. cuándo se produce, sino más bien cómo prevenimos que no suceda nunca. ¿Ya? Nos Perfecto. cuenta acá Antonia que es interesante, dice, aquí es bonito el tema, muchas gracias. Mi hija tiene síndrome de Down y me pasa algunas veces en la plaza que los niños se acercan a jugar con ella y sus papás son los que los frenan, por temor, para que no le pase Claro. algo, pero finalmente somos los adultos los que no interrumpimos un poco ese encuentro. Qué bonito, porque si miramos a Antonia como Antonia, entonces vemos que realmente ella es una niña. Ujú. Y es una niña en primer lugar, y los otros niños, que a lo mejor está Sergio o está Agustín jugando y quiere jugar con Antonia, va a jugar porque es una niña. No tiene etiqueta. Entonces cuando vemos eso, justamente, y yo le invito a los papás que están escuchando y todos los invito a que miremos a cada uno de los niños, independiente de sus características, como un niño especial. Cada uno de los niños, independiente de sus características, es especial. Especial porque es un niño o una niña. ¿Ya? Entonces, Y a veces por querer protegerla embarramos, Claro, digamos. claro, como- porque... Y si se cae como todos los niños y las niñas, que es parte de su proceso de crecimiento. Eso y quizá de maduración. repente los mismos adultos queremos que estos niños que tienen algún tipo de característica diferente vivan como una burbuja, que no les pase nada, que los niños no sean bruscos con ellos. Y eso puede quizás dar pie también como a un tipo de discriminación. Claro que sí, porque cuando estamos generando espacios de tanta protección como burbuja, generamos una reacción de tener que alejarme para no provocar daño. Entonces nosotros tenemos que permitir que jueguen. Aquí tenemos otra consulta de María Paz, que por trastorno del espectro autista, que nos consulta en muchos programas. Ella dice, nada que decir del jardín, súper abiertos con mi hijo y ninguna barrera para entrar, pero sí las otras mamás. ¿Qué hacer ahí? Bueno, nosotros aquí planteamos y estamos planteándonos como Junji también en esta idea de que cuando hablamos de la familia, no trabajemos por separado la familia de los niños que tienen algún tipo de dificultad con las otras familias, sino todos juntos, porque siempre enfrentamos la barrera justamente de lo que hemos estado diciendo, de la cultura y de los miedos. Entonces, de los prejuicios, los también. prejuicios, los miedos. Entonces, frente a eso tenemos que trabajar en conjunto, porque justamente con esa familia y con otras, porque tenemos que darnos cuenta de que por distintas razones podemos ser distintos. Claro, también claro. nos escribe Marcela que dice lo mismo pasa con los que venimos de otro país. A veces la discriminación no es de los niños, sino de sus padres. Es un poco Bueno. lo que hemos estado hablando durante toda la mañana, que al final desde los Exacto. adultos es el principal problema, por decirlo de alguna forma. Claro, por eso que en ese sentido lo que el llamado es a pensar, a preguntarse un poco, ¿qué hace que yo en otra situación podría hacerla diferente? ¿Por qué? Porque así como alguien puede llegar a nuestro país, nosotros también podríamos llegar a otro país. Entonces, es una cosa que yo creo que nos tenemos que preguntar también. A veces, yo recuerdo un caso de una persona que decía, cada vez que pasaba frente a un colegio que había niños con síndrome de Down, atravesaba la calle porque no quería encontrarse con uno. Y él dice, cuando un día nace mi hijo y tenía síndrome de Down. Entonces, esto nos puede pasar con diversas cosas. No Claro. estamos ajenos Con a la que migración, con tener un Exacto. niño con alguna característica especial, con efectivamente... con tener situaciones de discapacidad en la familia, Nosotros mismos, sí. claro, nosotros mismos, si no estamos exentos de la vida. Esto es parte de la vida. Mira, tengo aquí una pregunta muy interesante de Marcela Alejandra que dice, ¿cómo se enseña la diferencia sin provocar discriminación positiva? Es decir, sin hacer sentir que el otro es distinto a mí. Primero reflexionando y tomando conciencia de que en realidad tenemos todas las opciones, dar la posibilidad de pertenecer y permanecer. Mira, a veces cosas tan sutiles como ir cambiando el lenguaje. Porque, ¿por qué es diferente? Porque si empiezo a mirar y a observar, cada uno de los niños es diferente por distintas razones. No hay ninguno igual a otro. No somos como ser humano
el ser Nadie es humano igual a es otro, diverso, claro. diverso. Pero efectivamente hay grupos más parecidos en el tema educativo, por ejemplo, esta cosa del niño típico, que habla a una cierta edad más menos, camina a una cierta edad más menos. ¿Cómo se produce adentro del aula el manejo de distintos tipos de niños para que todos puedan aprender? Generando oportunidades de aprendizaje diversas. Porque, mira, si yo voy a un aula y pongo a toda una hojita de papel que hagan lo mismo, no estoy generando ninguna oportunidad. Desde la educación, yo pongo 5 o 6 experiencias de aprendizaje, dispongo experiencias para que los niños tengan aprendizajes diversos, que puedan elegir, que puedan optar, que puedan expresarse de distintas maneras. Si nosotros miramos, le voy a proponer distintas cosas, es decir, que yo se las pongo de distintas maneras. O sea, por una parte se las puedo proponer oral, por otra parte se las puedo proponer gestualmente, haciendo un baile, con un ritmo, pero también le doy la posibilidad que él genere respuestas diversas. Entonces estoy dando la oportunidad. Estoy pensando que no todos van a responder igual, sino necesitamos tener personas en situación de discapacidad o personas migrantes para darnos cuenta de esto. Entonces, al proponer esto, generamos un proceso distinto y entonces los abordamos diferente. Mira, aquí Patricia, perdón, Claudia, Sí. aquí Patricia Leiva nos comenta algo muy parecido a lo que tú estás hablando, Ana Luisa. Bueno, primero nos dice, los niños no discriminan, los adultos marcan la diferencia, y después nos cuenta una experiencia en La Serena, donde en un colegio se aborda el tema de la diversidad desde la individualidad. Cada sujeto es único, es individual y trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, que es más bien lo que se debería replicar en todas las escuelas, en todos los jardines, ¿o no? Exacto. Esa es la idea. Y acá tenemos el otro lado, también un poco para coeducar cuando esto no ocurre. Sara nos dice, no sabemos de dónde es el jardín, pero nuestra experiencia fue terrible. Mi hijo tiene un trastorno del espectro autista y lo pasamos pésimo. En este minuto volvió a estar en la casa, no sé dónde lo puedo educar. ¿Qué mecanismos hay si una familia siente que a su hijo, a su hija, no está teniendo una buena experiencia en el jardín, que se pueda sentir discriminado, que pueda sentir... Aquí también nos dice que lo dejaron entrar, pero lo dejaban todo el día en un rincón. Esa es una manera... Claro, se dice que se accede, pero finalmente si no participa en las mismas experiencias que el resto, probablemente no hay mucho beneficio ahí. ¿Qué debería hacer una mamá, un papá que está en esa situación? Claro, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tender a no dejar a los niños discriminados, y si tú lo dejas entrar pero no le permites participar, está siendo discriminado. Okay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la familia, en conjunto con la educadora, tiene que buscar una forma de educarse uno, porque esta reflexión, esto que yo te decía, que tengo que reflexionar para comprender lo que está pasando, es parte de un proceso educativo que es conjunto. Y aquí es cierto que le damos una responsabilidad también a la familia, pero que tiene que ayudar a que la educadora también se eduque reflexionando en conjunto, preguntándose qué podemos hacer para que participe, qué podemos hacer para generar un espacio, porque yo he visto, por ejemplo, como un proceso de transformación. Yo te quiero contar de una experiencia de un jardín infantil, que ellos se daban cuenta de que cuando proponían espacios educativos diversos, todos los niños iban a los espacios y habían 2 niños con espectro autista, y ellos se quedaban como atrás y después ya no se atrevían a entrar. Entonces las educadoras generaron una propuesta y dijeron, sacaban a los niños al patio a todo o a otro espacio y proponían las experiencias que iban a vivir después. Y en primer lugar, al principio especialmente, ingresaban primero los niños que tenían otras dificultades, entonces ellos ya se apropiaban del espacio. Entonces cuando entraban los otros niños, que era con un lapso de 1 minuto, no era mucho, claro. ¿Qué es lo que pasaba? Que ya podían integrarse y empezaban a participar y se comunicaban. Esto, ¿por qué lo cuento? Porque uno tiene que encontrar formas para provocar espacio. Pero se requiere harta voluntad, harta como esfuerzo de ese equipo educativo, que yo felicito, de intentar pensar cómo hacerlo. Cuando uno siente que eso no ocurre, que es un poco la experiencia de Sara, que ella finalmente, entiendo que ese niño ya no está yendo al jardín infantil. Lo sacó. ¿Qué debiera hacer la dirección del jardín? O sea, la superintendencia. bueno, aquí hay
están todos los mecanismos legales, porque si hay alguien que se siente discriminado, tiene mecanismos legales hasta el juzgado de policía local para hacer como una acusación, queja. una queja de discriminación. Sin embargo, yo creo que el primer espacio es en conjunto con la dirección del jardín infantil, primero con la educadora, con el equipo educativo, desde la mirada personal, con el jardín infantil, con la directora. Lógica de trabajar en equipo. La lógica de trabajar en equipo. A lo mejor es cierto, tal como yo les señalaba al principio, que había una mirada histórica y habían prejuicios, pero no todos. Y eso es lo que tenemos que creer y darnos cuenta de que a lo mejor en un jardín puede no habernos resultado porque ese jardín en ese momento no estaba preparado. Pero como yo sé que se tiene que preparar el jardín infantil, tengo que darle la oportunidad. A lo mejor desde esa mirada, a lo mejor alguien nos ha puesto en ese lugar. Entonces, ya a lo mejor si ya no está en el jardín y va a otro, porque no significa que todos van a ser igual. Ese es el tema que tenemos que sacarnos de la cabeza. Animar a esa mamá a volver a intentar. Animarla a volver a intentar y hablar con el equipo educativo, con el equipo de aula, con el equipo de la dirección del jardín infantil y buscar otras estrategias. Mira, aquí tengo un comentario y pregunta de Natalia Cid, que también es un tema que ya hemos abordado antes. Soy mamá de un niño con ASPI y he notado que quienes más hacen la diferencia son las mamás de los compañeros. ¿Por qué tienen tanta ayuda? ¿Por qué tienen tanto apoyo? Que si se ve tan, comillas, normal, lo ayudan tanto. ¿Cómo se aborda esos temas con los padres y entre los padres? Porque a la larga, los que comienzan todo son los papás. Bueno, es lo que señalábamos, que aquí nuevamente el trabajo colaborativo no puede ser, tiene que ser un trabajo conjunto con todas las familias del grupo, no solamente con la familia que tiene algún niño con algún tipo apoyo. Claro, con apoyo, sino con toda la familia y descubrir, y a lo mejor aquí hay el ejercicio que uno puede hacer es ir en conjunto viendo cómo en ocasiones algún niño va a tener más apoyo, pero incluso un niño que no ha tenido apoyo a lo mejor lo requiere para otro tipo de cosas. Y entonces se va conversando, que no es un tema que se deje de lado. Y eso, por ejemplo, sería bueno que quizás en la primera reunión de apoderados del año transparentar que hay un niño que tiene quizás con algún tutor venir algunos días o tiene algún tipo de grado de algún tipo de discapacidad motora, no sé, por dar algún ejemplo, y transparentarlo para que los papás sepan en qué se está trabajando en la sala. ¿O también tiene que ver con el papá del niño? Es que yo creo que todo lo que o sea, si nosotros queremos hacer un proceso inclusivo y valorar la diferencia, yo creo que desde el principio hay que abordarla, siempre. Y porque cada uno y podríamos inventar muchas estrategias lúdicas con los padres hacerlo, también para claro. verse en esta diferencia. Entonces, yo creo que ocultar algo genera un problema, por lo tanto tenemos que transparentar todo, pero también creemos nosotros como Junji que los apoyos no solo tienen que ser directo al niño, sino a aquellos que lo requieren en el momento oportuno. Entonces, a lo mejor si está el kinesiólogo dentro del aula, no va a trabajar con un niño, va a trabajar con todo, un grupo, pero va a poner atención a ese niño que requiere algunas cosas, pero va a darle estrategias a todos los niños y niñas. Mira, una anécdota de personal. Mi hijo va en un colegio Montessori donde en su curso tienen un tutor por uno de sus compañeros que va todos los días martes y trabaja también con este compañero y toda la semana tienen a 2 compañeritos más para que trabajen todos en conjunto y también como que en ese sentido no se vea como la diferencia. Entonces quizás ese es como uno de los buenas propuestas o de las buenas trabajos podríamos hacer, prácticas, esa era la palabra, que se pueden quizás replicar en otros jardines o en otras escuelas. Sí, nosotros proponemos que ojalá se trabaje con el conjunto de los niños, no solo con 2, porque de alguna manera se sabe que hay uno que permanece. En cambio, si trabajas tú, si son 22 niños y trabajas con los 22, el profesional es el que sabe por qué está haciendo algunos ejercicios que están colaborando para todos los niños y niñas. Pero los niños y las niñas no tienen por qué saber por qué es ese en particular. Y eso también mostrárselo a los padres. Por ejemplo, podría ser ese terapeuta un trabajo en una reunión de apoderados y de padres y de apoderados para todo. Y mostrar, por ejemplo,
y hacer algún ejercicio que él haya observado que lo requiere más una persona del grupo que otra, y hacer ejercicio para todo, y después hacer conciencia por qué hizo determinado ejercicio. Porque un papá se estaba quejando de dolor de espalda, pero todos se beneficiaron de haber hecho el ejercicio para el dolor de espalda. ¿Te fijas que entonces nos cambia el punto de vista? Claro. Y entonces después hacer, claro, acceso para todos. Después entonces decimos, ¿quién fue el que hizo este cambio? Tengo la última comentario acá de Patricia que dice, es difícil, soy educadora, tenemos muchos niños. ¿Con quién nos apoyamos nosotros? Bueno, aquí es el tema que es el desafío que tenemos como país, cómo vamos generando los apoyos. Nosotros como Junji hemos ido generando un mejor coeficiente de adulto-niño. Que es como la cantidad de adultos que están en la sala para cada niño. Exactamente, hemos ido mejorando eso. Es un desafío que tiene el Ministerio de Educación de hacer una mejora en ese coeficiente con algunas indicaciones. ¿Y estos apoyos, hay algún sitio web, algún sitio de ideas? Porque tú mencionabas muchas cosas que tienen que ver con la creatividad de los equipos educativos, de encontrar una manera, y quizás lo que nos preguntaba Patricia también va en esa línea, ¿dónde hay como recursos para inspirarse un poco de qué actividades podemos hacer? Sí, mira, nosotros en este momento lo que tenemos en la página web de Junji es el centro de documentación, ¿ya? Y en el centro de documentación hay libros y cosas y hojas para el jardín, que se llama una colección que es como para hacer reflexiones de aula y de distintos procesos. Y hay otros tipos de documentos con más bibliográfico teórico, y estos que son más para aprender, que es una posibilidad. Nos quedan un par de minutitos, Claudia, no sé si tienes ahí más preguntas. Sí, tenemos también gracias por el tema. Yo quiero reconocer que mi hijo en el jardín ha sido muy, muy feliz. Él tiene una parálisis cerebral y ha aprendido igual que el resto de los niños. Felicitaciones, nos dice. Es bueno también destacar esas buenas prácticas, porque a veces nos quedamos como lo negativo, pero también hay jardines que están haciendo... Sí. Lo que decía Ana Luisa, que vamos en un tránsito desde la exclusión, pasando por esta mirada a la integración, que era un poco extraña, porque tampoco finalmente era integrarlos, pero estaban en un rincón, a esta lógica más de inclusión y de convivir como con la diferencia que tenemos tú y yo, Camila, todos nosotros. Ahí yo creo que ya tenemos por hoy día para las familias las invitaciones que, cualquier dificultad, como decía Ana Luisa, corren los canales de Ayuda Mineduc, del mismo sitio Consultas de Junji, la Superintendencia de Educación en www.supereduc.cl, o cualquier consulta que no hayamos respondido en www.crececontigo.cl. Y también un recordatorio para los adultos que también se hagan la pregunta, se hagan de qué le estamos enseñando a nuestros niños, dónde estamos haciendo la diferencia y cómo poder, como dice nuestro programa del día de hoy, cómo convivir con ellos, porque al final del día los niños en los jardines, nosotros en los trabajos, en la vida pública, nos encontramos con personas que son distintas. Y ojalá cada vez más, porque quizás ahí es donde tenemos el problema, que los adultos muchas veces, como tú contabas esa anécdota, cruzamos la calle y preferimos no ver algo que debiera ser parte de la vida cotidiana, como es la vida misma. La misma, claro, sí, claro. Por eso que la invitación es justamente, tal como tú señalas, a reflexionar y a pensar que esta diferencia en realidad es la mejor cosa que hemos tenido como seres humanos. Porque si todos hubiésemos sido iguales, estaríamos exentos. Claro, la diversidad es el enriquecimiento, es lo más valorable, es lo que nos ha permitido desarrollar las culturas y todo. Quizás esa es la frase con la que podríamos terminar hoy día, que la diversidad nos enriquece, ya sea de color, de idioma, de país también, si estamos en silla de ruedas, si no, todo los enriquece y todo es un aprendizaje, sobre todo para los más chicos, que al final... quizá una palabra cliché para cambiar el mundo. Ojalá. En el día de mañana. En ellos tenemos la fe. Gracias, Ana Luisa, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, le agradecemos a Ana Luisa Garrido, educadora diferencial y profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji, por acompañarnos esta noche. Claudia, ¿hay algunas cosas que le podemos dar a nuestros auditores para preguntas, dudas? Sí, como comentábamos, nuestro sitio web www.crececontigo.cl, el Fono Infancia para cualquier dificultad con la crianza cotidiana en el 800-208-18, y también nuestro Facebook de Chile Crece Contigo, donde recibimos y respondemos todos sus mensajes. Y si quieren ver este y otros programas
programas de esta temporada, de temporadas anteriores, en el minisitio del programa en www.cooperativa.cl o en chilecrececontigo.gov.cl. Ha sido un gusto acompañarlos esta noche. Ya la próxima semana va a estar Sebastián acá y nos va a contar cómo le fue en el eclipse. Ha sido un gusto acompañarlos. Buenas noches. Chao. Chao.